Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Hemos tenido el gusto y el honor que en varias oportunidades lo tuvimos al querido amigo Andrés Gil Domínguez, profesor de la Universidad de La Pampa, de la Universidad de Buenos Aires, bueno, y de muchas otras cuestiones, del Colegio Público de Abogados, un hombre que estudia y se preocupa y que además tiene la suficiente envergadura para manifestar con total claridad su pensamiento y decir las cosas tal cual las ve, las piensa y las reconoce. Por eso, para mí es un gran gusto que hoy esté en nuestro programa un hombre de su envergadura, de su capacidad, de su espíritu de decir las cosas como son y no rendir pleitesías a nadie, sino plantear las cosas como las ve, cómo las analiza y cómo las siente, con total sinceridad y envergadura. Hoy tenemos el gusto de que esté con nosotros en Corriente de Pensamiento. Por eso, para mí, es una gran satisfacción tenerlo hoy a mi querido amigo Andrés Gil Domínguez, un hombre del interior, pero un hombre que se dedica a estudiar y a prepararse permanentemente. Miembro asociado de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, columnista del diario La Arena de Santa Rosa, La Pampa, y además miembro corresponsal de la Unión de Juristas de Cuba y la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo. Yo quisiera que mi amigo Andrés, dejarlo a él en el uso de la palabra, para que nos diga cómo está viendo este momento. Lo dijo desde hace más de 6 meses, cuando comenzaba la gestión del gobierno del presidente Milei. Lo dijo con profundo sentido de la ecuanimidad, de la seriedad y con la sinceridad que las circunstancias requieren. No podemos decir una cosa y hacer otra. No podemos cambiar de postura de un momento para el otro. Por eso, querido Andrés, te agradezco mucho tu presencia hoy y te dejo a vos que te expreses con total libertad, tranquilidad, amplitud y que digas las cosas cómo las estás viendo y cómo crees que tenemos que asumir en este momento complicadísimo de la vida del país. Bueno, en primer lugar, para mí es un gran gusto poder estar en tu programa. Vos sabés el afecto y la admiración que yo tengo por vos y siempre la habilitación de este ámbito de un diálogo sobre la realidad del país, a mí me genera una gran motivación. Me parece que hoy estamos viviendo una circunstancia que se profundiza en cuanto a la actuación del gobierno hacia tintes autocráticos. Ahora, vemos que nuevamente se sigue utilizando la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia para Así, múltiples cuestiones. Se acaba de dictar un decreto de necesidad y urgencia donde se le dota a la
a la nueva CIDE, que es el órgano del Estado que se encarga de hacer inteligencia, de 100.000 millones de pesos, y se les otorgó el carácter de fondos reservados, con lo cual no va a haber ningún tipo de control sobre los mismos. Y a su vez también esta nueva reestructuración de lo que antes era la AFI, ahora es la CIDE, como se llamaba anteriormente, no es muy clara, con lo cual se ha utilizado un decreto de necesidad de urgencia, sustituyendo al Congreso, sin que se cumplan los requisitos constitucionales para su dictado. O sea, estamos observando cómo se profundiza el uso de los decretos de necesidad de urgencia para temas que son muy sensibles, y que es inexcusable que el Congreso participe a través de la sanción de una ley en la decisión o no de estos temas. Me parece es una cuestión preocupante. Hay que ver cómo va a empezar a funcionar la delegación legislativa que le otorgaron al presidente Milei a través de la ley Bases, Así y es. que sumado a los decretos de necesidad y urgencia implica que puede prescindir totalmente del Congreso. Veo también con preocupación este ataque permanente a la libertad de expresión que se manifiesta a través de ataques directos o ataques indirectos a varios periodistas que sostienen posturas críticas. Vos sabés bien, Pocho, que la libertad de expresión es un derecho individual, pero también es un derecho colectivo y es la Así, base fundante de un sistema democrático. Y que esto incluye tanto dar información como dar opinión. O sea, la libertad de expresión protege, cubre tanto lo que es la información como la opinión. Y cada vez que se está dando, cada vez que un periodista expresa una opinión contraria o una evaluación en base a la opinión al gobierno, es descalificado inmediatamente, ya sea por una vía directa o vía directa, que es este equipo este conjunto de troles que son como una suerte de fuerza de asalto digital que tiene el gobierno, paraestatal, en donde cuando se genera un ataque, se genera un ataque en masa en las redes contra aquellos periodistas que opinan de forma crítica, diciéndole no porque dicen cualquier cosa o dan mala información. Bueno, una cosa es la información y otra cosa es la opinión, y ambos están protegidos por la libertad de expresión. Entonces también lo veo de manera preocupante, este ataque permanente, como no se veía hacía años, a la libertad de expresión. Y me parece también otro elemento preocupante, un manejo poco claro de las relaciones internacionales. Un manejo muy poco claro de las relaciones internacionales, llevando a amplios niveles o intensos niveles de conflicto con estados que son estados latinoamericanos, que son estados que estamos hermanados no solamente por el territorio y la cultura, sino por los intereses, sino también respecto a otros estados donde existen intereses genuinos por las inversiones que esos estados hacen en nuestro país. Entonces me parece que es un estilo presidencial que tiende a un modelo autocrático, utilizando determinadas herramientas de manera inconstitucional. Lamentablemente la Corte Suprema de Justicia ha mirado para otro lado cuando han llegado planteos claros y concretos del anterior decreto, el 70-2023, y esto ha obturado a que cualquier ciudadano, cualquier persona pueda defender la Constitución frente al dictado de DNU que no cumplen con los requisitos previstos por la Constitución. Así que ese es lo veo, ese me parece hoy es el panorama general. Es un gobierno que apuesta todo su capital político a lo económico, a tener un éxito en lo económico, no le interesa lo institucional. La postulación de dos hombres para ocupar los cargos vacantes ante la Corte Suprema de Justicia, uno vacante y otro que va a estar vacante a fin de año, también habla de un desprecio por el derecho a la no discriminación con motivo o vocación del género, por no buscar a las mejores mujeres o un hombre y una mujer
que sean intachables para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia, y con otras cosas que también me preocupan, como insistir en un régimen penal juvenil bajando la edad de imputabilidad cuando el Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano que interpreta y aplica a la Convención sobre Derechos del Niño, ha dicho en forma general, y le ha dicho el Estado argentino en forma particular en 2018, que la edad de 16 años no se puede reducir. Que lo que sí se tiene que establecer es un régimen penal juvenil, no un régimen que viene de la época de la dictadura militar, que lo que permite es que, aunque no hay juicio, aunque no hay pena, un niño o niña en conflicto con la ley penal puede estar todo el tiempo que un juez establezca privado de libertad en instituciones que no son las mejores. Y sí, hay que sancionar un nuevo régimen, pero que respete los lineamientos de la Convención sobre Derechos del Niño y del Comité. Entonces veo un conjunto de aspectos institucionales, en donde mi observación es que hay una tendencia a hacer un gobierno autocrático. Y hay que tener mucho cuidado, porque las tendencias a gobiernos autocráticos después terminan en dictaduras feroces y sangrientas como la de Maduro en Venezuela. Entonces, Y lo otro que hablamos, Andrés, la falta de respeto que se manifiesta muy permanentemente o muy continuamente, eh, con respecto a la calificación que se le da a determinados sectores, y después la división de poderes, que tampoco no tiene vigencia. Yo creo que todo esto es realmente preocupante. Yo pienso que si acá no entendemos que el sistema republicano, que el respeto por lo que establece la Carta Magna, etcétera, no la cumplimos, las cosas van a ir de mal en peor. Y después, esta publicidad de que aumentó el combustible, que vamos a reducir enormemente el tema del, hablamos del combustible, hablamos de esto, y se dice que se va a reducir enormemente capacidad de que el tema de que no se va a ir disminuyendo enormemente el tema de la de, inflación. de la inflación, cuando lo que ocurre es una cosa distinta. La gente no tiene capacidad, no está en condiciones de poder recurrir a los medios que necesita para esto. Tenemos el día de hoy, por ejemplo, el tema del combustible, lo que ha ido, de los peajes, de todas estas cosas, que indudablemente desvirtúan totalmente la realidad y se dice una cosa y se hace otra. O cada media hora cambiamos de postura. Y también los enfrentamientos entre ellos mismos, que esta es la verdad, que otra cuestión que no se da. Todos queremos que le vaya bien a los gobiernos, pero lamentablemente en estas condiciones, sin seriedad, sin decir las cosas como son, no vamos a poder superar las cosas como están. Y lo otro que me acuerdo ahora, de que vamos a ser la primera potencia del mundo después de 100 años de fracaso. Esto es poco serio. No podemos hablar en estos términos si la verdad que pretendemos es que se digan las cosas como son y no como a nosotros se nos ocurre que sean. No sé qué opinamos sobre esto, querido. Mirá, nosotros hemos hablado muchas veces, Pocho, que uno de los grandes problemas de la Argentina era la grieta, y que eso había llevado a una falta
de estabilidad y de perdurabilidad de ciertas políticas públicas que pudiesen generar confianza a los Así, inversores locales y a los inversores extranjeros. Bueno, ahora estamos en el abismo, porque esta descalificación permanente a aquellos periodistas, políticos, empresarios, sindicalistas, que no opinan lo mismo y que tienen una no, postura crítica, pero que es una descalificación antidemocrática, hacen que en vez de la grieta, que fue lo que planteó el kirchnerismo en su momento, estemos en el abismo, que es mucho más profundo aún. Y hay una cuestión de fondo, que es que el gobierno económicamente considera como un hito exclusivo bajar la inflación. La inflación la ha bajado, pero está a los niveles que estaba cuando estaba Martín Guzmán como ministro de Economía de la presidencia de Alberto Fernández. No es que la llevó a un dígito anual. Está en esos niveles. Y segundo que la baja de inflación debe ser un elemento más en un plan de gobierno que tienda al desarrollo, al crecimiento, a la generación de empleo, a la protección de los sectores más vulnerables. Y ahí hay un problema entre la perspectiva y el proyecto que tiene el presidente Milei y lo que dice la Constitución. Porque la Constitución habla de defender el valor de la moneda, con lo cual la lucha contra la inflación es un mandato constitucional, pero también habla del desarrollo humano, con claro, justicia social, de un rol de un Estado activo, no que sustituye la oferta y la producción de bienes y servicios, pero de un Estado que controla, un Estado que cuida al usuario y consumidor, un Estado que en aquellas áreas en donde el privado no le interesa generar bienes y servicios porque no hay ganancias, pero hay una necesidad social, el Estado está presente. Entonces me parece que hay una divergencia muy grande entre el modelo económico que tiene el presidente en la cabeza, lo que dice la Constitución y este hecho de creer que la baja de inflación es un fin en sí mismo, cuando debe ser un ingrediente más de una receta mucho más amplia que nos lleve a ser un país normal. Pocho, a mí no me interesa ser la primera potencia mundial. A mí lo que me interesa es ser un país normal y que ciertos índices que nos avergüenzan todos los días que nos levantamos, como por ejemplo el índice de pobreza, ciertas cuestiones que han tenido una degradación notable, que siempre fueron algo de nuestro mayor orgullo, como es la salud pública y la educación pública. Yo soy un producto de la educación pública, yo soy un producto de los clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro. Entonces, es eso que nosotros fue un orgullo y que nos ha permitido llegar a determinados estándares, recuperarlo, no destruirlo, no terminar de destruirlo. Entonces, me parece que hay una gran divergencia entre el modelo constitucional y el modelo que tiene el presidente en la cabeza. Y ahí se generan muchas tensiones, y se generan tensiones porque hay muchos opositores que tienen síndrome de Estocolmo, Pocho. Porque los y fíjate, insultan, los degradan, les dicen de todo, no los tienen en cuenta para nada, y a la hora de tener que resolver en el Congreso algunas iniciativas del gobierno, son más oficialistas que muchos oficialistas. Entonces, es muy difícil poder entender esto, pero me parece que el año que viene la elección va a ser a favor de Milei o en contra de Milei, va a estar muy polarizada entre estos dos modelos que se están presentando. y fíjate Andrés, que el tema con los enfrentamientos con Brasil, con Lula, por ejemplo. Lula es un hombre que podés coincidir, no podés coincidir, pero él se inspiró, para mí, en uno de los presidentes más capaces que tuvo Brasil, Fernando Enrique Cardoso. Logró que el tema de los poderosos y los que tenían poca capacidad se lograra que se consiguiera que la clase media pudiera tener vigencia. No, Y creo que Lula crea la clase media en Brasil. crea la clase media, exactamente. Lula crea la clase media en Brasil. En Brasil no existía la clase media antes de Lula.
Cuestión que y sí se siempre intentó, existió en Argentina, una clase media muy fuerte, muy pujante. Mira, hay un dato histórico que es revelador. Si vos comparás los índices macroeconómicos de los últimos días de la expresidenta María Estela Martínez de Perón, cuando se sí, dio el golpe de Estado, con los actuales, bueno, ese gobierno era el gobierno de una Argentina potencia. Si vos comparás, hace, si vos comparás desempleo, si vos comparás pobreza. Entonces, para que veamos lo que ha sido la decadencia argentina en la vuelta a la democracia, por lo menos en los aspectos sociales y económicos. Entonces, la Argentina siempre fue un país distinto dentro del contexto regional porque tuvo una extensa clase media, con una gran movilidad social que le ofrecía el Estado. Y eso y es lo no que tuvo, logró Lula. Eso es lo que no logró Lula tuvo en problema Brasil. en inspirarse en Fernando Enrique Cardoso, que fue un presidente Un gran de gran presidente. Un gran altura. presidente. Lo mismo que Milei con el otro presidente, que dejó mucho que desear. Es decir, una cuestión eh, que se golpeó una cosa con la otra. Y Pero estas son las que quedan. yo no Y creo nos que. queda un minuto, querido, que te lo dejo a vos para No, que no, claro, cierre. no, la reflexión es sobre tus palabras. Yo no creo que Milei esté tomando el modelo o aprendiendo el modelo Macri como Lula puede haber tomado aspectos positivos del modelo de Fernando Enrique Cardoso. Yo creo que Milei lo que está haciendo inteligentemente es Sí, tratando de absorber al PRO, tratando de absorber al PRO. Va, viene, tiene pero me parece que su fin último es tratar de absorber al PRO para que alimente a su propio partido. No, no me parece que es un diálogo entre distintos de crecimiento mutuo, como fue el de Lula con Fernando Enrique Cardoso, de aprender lo mejor de Cardoso, que era una perspectiva totalmente distinta a la de Lula, y consolidar políticas públicas. A mí me parece que la estrategia hoy de Milei es tratar de absorber al PRO y tratar de absorber la parte del radicalismo que pueda para configurar su propio partido, su propio espacio, y pensemos que si lo logra, si con esto, con este poquito que tiene, gobierna con decreto de necesidad de urgencia, le ha dado delegación legislativa, ataca a periodistas y le dice de todo opositores, el día que tenga su propio partido y tenga más legisladores en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, y tenga un gobernador y tenga un intendente. Este sesgo se va a incrementar, inevitablemente se va a incrementar porque sobran ejemplos en la historia de la humanidad sobre esto. yo se nos fue el tiempo, querido Andrés. Te agradezco muchísimo tu presencia. Y bueno, tenemos que seguir hablando y dedicarnos a evaluar profundamente estos temas que son realmente preocupantes, de acuerdo a lo que venimos hablando, ya sea por televisión, ya sea personalmente. Así que te agradezco profundamente tu presencia y estamos en contacto permanente para seguir analizando con objetividad, con seriedad y con total responsabilidad estos temas que hacen a nuestro querido país. Te agradezco mucho, Andrés, muy amable. Un Muchas gracias, abrazo. un enorme abrazo. Vamos a un corte y vuelvo con mi conclusión. Ahora podés pagar desde la app Galicia con tus tarjetas de crédito en todos los QR, incluso estos del cartelito celeste. Para todos ustedes. Grupo Petersen, desde 1920,
construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! En los pocos segundos que tengo, quiero en primer lugar resaltar la tarea que cumple con conocimiento profundamente mi querido amigo, el doctor Andrés Gil Domínguez. Se preocupa por estudiar punto por punto todo lo que concierne al tema jurídico y al tema de ser profesor en el interior y también en la ciudad de Buenos Aires. Le agradezco mucho a Andrés por esto y le recalco mi profundo reconocimiento por sus condiciones morales y personales. Así que es necesario que sigamos estudiando y analizando profundamente estas cuestiones para decir las cosas como son y no como cada uno quiere que sea. Decir la verdad, decir con sinceridad cómo son las cosas y no querer engañar a los demás diciendo algunas cuestiones que no se ajustan a la realidad y a lo que verdaderamente ocurre. Y también, como él lo dijo, la falta de respeto por la libertad de expresión y por la libertad de prensa. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Muchísimas gracias.